mayor conflicto, podríamos eh, ver algún mecanismo o bien posponerla. Luego tampoco pasa nada si no tenemos una evaluación regular. Aquí la intención es que continuemos trabajando y que no se pierda el ritmo, ¿no? Especialmente ustedes porque tienen un tiempo finito para cubrir su programa y bueno, tienen el pago de CONACYT, pues a final de cuentas, nos guste o no, pues es una suerte de empleo, ¿no? En el que hay que cumplir con los tiempos y tampoco vamos a estar expensas, o no quisiera que estuvieran expensas ahí de que CONACYT, que es quien les aporta la beca, se ponga flexible, ¿no? Entonces, independientemente, les digo, del calendario que propongan o de los mecanismos específicos que ya proponga el instituto, yo quisiera que nos siguiéramos, continuemos reuniéndonos, como hemos hecho en el horario de clases, ¿no? En lunes y viernes, a la hora de la sesión. Hoy disculpen, pero intenté conectarme 10 minutos antes y como ocurre normalmente cuando uno tiene prisa, en ese momento comenzó a actualizar el sistema operativo y se tardó años, ¿no? Pero bueno, ya estamos aquí. Algunos, no todos se han conectado, ¿no? Faltan dos. Tania, falta una, ¿no? No, no está Tania. ¿Nada más Tania? Sí. Ah, sí, Saúl ya se conectó. Ok. Bueno, de cualquier manera, como graban la sesión, después ella la puede verificar, ¿no? Sí. Bueno, entonces para continuar con lo que habíamos estado haciendo hasta la última vez, hasta donde recuerdo habíamos estado trabajando con ¿cómo decirlo? Con una cadena unidimensional, aunque, esperen, ya lo hice mal aquí. Ahí está, ¿no? Mejor. Habíamos comenzado a trabajar con una cadena unidimensional, aunque tenía una cadena que parecía, o una red que parecía bidimensional, debido a que la discusión que había generado para las vibraciones de los elementos que estaban en cada una de las cadenas verticales, les decía que podían responder a una onda longitudinal o transversal. Y para eso habíamos llegado a algo que dije que se conocía como la relación de dispersión, que es fundamentalmente esta expresión que aparece al final, en el último de los renglones, y que nos decía cuál era la frecuencia a la que iban a estar oscilando los elementos que constituían la red, dado el número de onda de la perturbación con la cual se estaba estimulando a esa red. Y teníamos para la primera zona de Brillouin, como veían, Profe, creo que no se escucha bien. Pues una de las cosas que vamos a tener es que la respuesta iba a ser prácticamente lineal, ¿no? Y que conforme nos íbamos acercando a los bordes de la zona de Brillouin, entonces la modificación de la frecuencia, que es lo que está graficado en el eje vertical,
iba a ser cada vez menor hasta que justo en el borde de la zona de Brillouin, la pendiente de la recta tangente para esta relación de dispersión era cero. Y esto además iba a ser independiente de que la perturbación a la que estuviera respondiendo esta cadena fuera una longitudinal o transversal. De todos modos, el modelo que estamos utilizando es pensar que cada una de estas dos fuerzas, que es la fuerza neta que siente el elemento que está en la S-ésima posición, tiene que ver solamente con las interacciones con los vecinos inmediatos. El que está más adelante y el inmediato previo, ¿no? Y que estas interacciones eran tipo ley de Hooke, es decir, eran proporcionales a la separación entre los dos elementos y la constante de proporcionalidad ser el equivalente a una constante elástica, ¿no? Sabiendo, por supuesto, que esto es solamente un modelo y que no va a existir un resorte en esa posición. Y esto era lo que nos había movido y, si no recuerdo mal, ahí nos habíamos quedado. ¿Cierto? Sí, ahí nos quedamos. Ok. Entonces, para eso, algo les había pedido que verificaran fuera de las cuentitas, pero no estoy seguro ahorita qué es específicamente lo que se llevaron como tarea. Pues nada más nos dejó investigar sobre calor específico y relación de dispersión. Y nada más, ¿verdad? Ajá. Nada más. Sobre los grados de libertad, ¿no les pedí que buscaran algo? No. No, porque de aquí ¿No? nada más nos dijo que si sabíamos algo de calor específico y ya, y nos dijo, bueno, búsquenlo, pero Ajá. nada más. Ok. Bueno, pues alguien que me pudiera decir qué es eso del calor específico. Con sus propias Pues, palabras, no la definición, sino de lo que hayan leído. Piensen nuevamente en esta propuesta que les hago siempre de que es un chamaco de secundaria el que les pregunta a ustedes por ser ingenieros y les tienen que explicar el concepto para que lo entiendan. pero es que en sí bueno, pues es cuánto calor se necesita para elevar un grado, ¿no? Sí, Un gramo, ¿no? De ajá, masa. un gramo de sustancia. ¿Cuánto calor? Sí, la cantidad de calor. Ok. ¿Todos están de acuerdo? Sí. Sí, y también se origina de la vibración de los átomos o moléculas. Ok. Ok. ¿Y todo el mundo lo encontró así como calor? ¿Como cuánto calor? Pues, Sí. calor específico. Mm, O capacidad calorífica, ¿no? O sea, ajá. Sí, Ajá, capacidad. lo que queremos es la capacidad calorífica o la definición de la capacidad calorífica. Nada más ok. pregunto si en la definición que hayan encontrado, lo que les decían hacía referencia a calor específicamente. Sí, cantidad de calor yo tengo así. Lo saqué de un libro de química. Ajá. Y Yo vi sí, que la lo manejan así. capacidad, A ver, ahí se mezclaron dos sí, opiniones. yo vi que la capacidad calorífica es la cantidad de calor que un cuerpo tiene que intercambiar en su entorno Ok. ¿Y qué más? para que su temperatura vaya variando un Kelvin. Ok. Bueno, yo por ahora me voy a quedar con la propuesta de que no sea calor, sino que sea energía. ¿Sí? Sí, Este, seguramente lo encontraron así, pues, como calor, pero vamos a pensar por ahora, para no meternos en la cuestión termodinámica de tener definido qué es el calor, vamos a pensar en una cantidad de energía, ¿no? Así que, como capacidad calorífica, vamos a pensar en la cantidad de energía que le tienen que suministrar a un sistema para modificar la temperatura en un grado, ¿no? Y la escala de medida para la temperatura, en este caso van a ser Kelvin, ¿no? Si uno utiliza centígrados, no importa, pero ya sabe que la modificación va a ser unitaria y
va a estar, digamos, pesada justamente por esa cantidad de energía que le suministremos. Ahora, en este caso, nosotros no hemos estado hablando de la temperatura, ¿sí? Eso nos ha tenido sin cuidado. Sin embargo, una cosa que es cierta es que si vamos a estar perturbando a las redes cristalinas con alguna onda, sabemos que pues, la característica de las ondas es que transportan energía, no es que transporten masa, ¿sí? Así que, pues, al momento de perturbar, el generar esas oscilaciones de los elementos de la red, pues lo que va a ocasionar es que la red esté eh, interactuando con la onda perturbante, o sea, a través de esa energía que va trasladando o transportando la onda en cuestión. Entonces, antes que llegar a la capacidad calorífica como tal, que va a ser el modelo posterior, este, una de las cosas que quisiera discutir es algo ligeramente más cercano a la realidad dentro de este esquema. Si bien ahora teníamos alguna de estas redes, ¿no? Que les decía, parece bidimensional, pero que el análisis se podía hacer prácticamente unidimensional, porque la respuesta iba a ser parecida tanto para el primer renglón como para el segundo o el tercero de los que aparecen ahí. Insisto, independientemente que la onda fuera longitudinal o transversal, porque aquí nada más nos interesa el número de onda, o al menos la magnitud del número de onda, aunque pues ese número de onda ya sabemos que es un vector, ¿no? Y nos va a indicar la dirección de propagación de la onda, no el sentido en el cual va a perturbar al medio en el cual se está propagando. Entonces, vamos a pensar por ahora en el hecho de que nos podríamos ubicar en el borde de la zona de Brillouin, es decir, en aquellos valores del número de onda que pudieran ser si sobre el parámetro de celda fuera positivo o negativo. Me parece que ya les había comentado que el hecho de que considerara la parte negativa para los números de onda no es aquí una pifia, sino que estoy de alguna manera haciendo resaltar que no es que la magnitud ni del parámetro de celda ni del número de onda pudiera tener un signo negativo, sino que lo que estoy representando con esos signos menos sería el hecho de que la perturbación que está incidiendo sobre la red cristalina esté viajando en un sentido o en otro. Es decir, cuando estoy tomando los valores positivos de K por A, lo que estoy pensando es en una perturbación que viaja de izquierda a derecha, y cuando tomo los valores negativos, lo que estoy haciendo es pensar que la perturbación viaja de derecha a izquierda. Y es el único significado de esos signos menos, ¿no? Insisto, para no pensar que ahí hay un error, es este cuate, como pone que las magnitudes de los vectores pueden ser negativas. En este caso, ya que el número de onda va a ser lo que va a caracterizar a la perturbación, pues, y que además obtuvimos una relación de dispersión que me decía cuál era la frecuencia de oscilación de la red dado el número de onda de la perturbación. Bueno, resulta que teniendo a omega como función de k, pues por supuesto que podemos obtener la derivada de omega respecto de k. Y en particular, cuando a esta se le evalúa en los bordes de la zona de Brillouin, pues la derivada va a ser esto. Ahí no hay vuelta de hoja porque ya tenemos la expresión, la relación de dispersión, y el interés es que esto valga cero, justo porque en estos bordes, como les decía, pues la curva es horizontal, ¿no? O la recta tangente a la curva es horizontal. Y una de las cosas que vamos a tener es que si en ese sitio la derivada de omega respecto de k es nula, pues lo que vamos a tener es que esta derivada no es otra cosa más que la velocidad de grupo. Y lo que vamos a tener entonces en los bordes de la zona de Brillouin es que la velocidad de grupo es nula. Es decir, en esos valores de k por a, o de k en esencia, porque la a, insisto, no va a estar cambiando,
Pero lo que vamos a tener es que se dan condiciones de difracción, ¿sí? Es decir, deberíamos de tener que cuando incide la perturbación sobre la red, bueno, va a interactuar con cada uno de los átomos que constituyen a la misma red, de tal suerte que en una dirección específica vamos a poder tener interferencia constructiva, y para diferentes ubicaciones angulares vamos a poder tener el tipo de lecturas máximas de la, eh, de la perturbación reflejada, ¿no? Reflejada entre comillas, este, como teníamos cuando hicimos el análisis para llegar a la ley de Bragg, ¿no? Entonces, aquí una de las cosas que me gustaría es que vieran cuál debería ser el valor de la K, ¿sí? Considerando una red cualquiera que seleccionen, puede ser cúbica simple, puede ser una cúbica centrada en el cuerpo, pero ustedes elijan una red cristalina, si prefieren un metal, el metal con el que ya han trabajado es el cobre, y vean cuál debería ser el valor de K para tener esas condiciones de difracción. Esa K, pensando en los antecedentes que tenemos, pues debería estar vinculada con la K correspondiente a los rayos X que nos han permitido tener condiciones de difracción, ¿sí? Entonces, ahí les voy a pedir que, considerando ese metal, tuvieran, bueno, ya saben que la relación de dispersión va a ser más o menos de este estilo, ¿sí? Y que vieran cuál es el orden de magnitud de ese número de onda, numéricamente, para ver que hasta ahora todas las cosas vayan siendo consistentes, pensando en que vamos a estar en el borde de la zona de Brillouin, y entonces ahí vamos a tener esas condiciones de difracción. ¿Ok? Esa va a ser su primer tarea para esta semana. Ahí, el número que obtengan, ahí me lo envían en un correo. Pueden ser que sobre lo que hagan los cálculos le hagan una foto y la adjuntan al correo, ¿sí? Pero necesitamos tener allí el registro, ¿sale? Lo que vamos a modificar ahora es pensar que en lugar de la red que tenía antes, tengo una red con diferentes masas. Y por ahora me voy a quedar solamente con dos masas diferentes. En este caso, podría tener la red bidimensional similar a la que tenía antes, o pensar que veo un plano de una red tridimensional, pero lo que es cierto es que ahora, igual que en el caso previo, puedo pensar que está viajando la perturbación de izquierda a derecha, ¿sí? Y que lo que va a encontrar es una cadena de masas diferentes alternadas, ¿sí? Que de tal suerte que entre una masa y la inmediata posterior que sea idéntica a ella, va a haber el parámetro de celda, que en este caso se llama A minúscula. Puede ser entre M mayúscula y M mayúscula, o entre M minúscula y M minúscula, pero entre masas iguales debe de aparecer el parámetro de celda. Y entre masas diferentes, que sean vecinas inmediatas, puede tener una cantidad a la que voy a etiquetar como B. Evidentemente, aquí B minúscula debe ser de menor magnitud que A minúscula. Y por otro lado, voy a considerar que la constante de proporcionalidad que me da la magnitud de la interacción entre una masa y otra va a ser C, que es el equivalente a la constante elástica que tenía antes. Lo que voy a tener en este caso, de manera similar a lo que tenía en el caso previo, que andaba por acá, ¿sí? Es que bueno, las fuerzas deben de ser del mismo estilo, y voy a considerar que lo que es relevante son las interacciones entre primeros vecinos, de tal suerte que si lo que me interesa es tomar como referencia a una de las masas grandes, ¿sí? O a una de las masas pequeñas, vean que el comportamiento va a ser similar, porque si tomo como referencia una de las masas M mayúscula,
¿no? Pues lo que va a tener como primeros vecinos son masas m minúsculas. Y si tomo como referencia a la masa m minúscula, pues lo que va a tener como referencia inmediata van a ser las masas m mayúsculas. De tal suerte que entonces, si busco escribir las ecuaciones de movimiento pensando en que tengo este tipo de interacciones a la Hooke como igual que antes y que me van a dar soluciones del mismo estilo que las que tenía antes, pues voy a tener que, una vez que asumo el tipo de interacción y que recurro a la segunda ley de Newton, pues voy a tener que el, se van a tener ecuaciones del siguiente estilo. Si asumo que la m mayúscula es lo que en la ecuación aparece, en las ecuaciones aparecen como m1 y la m minúscula es lo que en las ecuaciones aparece como m2, pues voy a tener una ecuación de movimiento para cada una de las masas. Para la primera va a estar vinculada con el desplazamiento que sufra, al que voy a etiquetar como u, pero va a estar vinculado con el desplazamiento que sufran las vecinas inmediatas, que son las masas m2 o m minúsculas, que en este caso se llama v, ¿no? Y por supuesto con su propio desplazamiento. Recuerden que en las ecuaciones previas tenía dos interacciones, ¿sí? Y al reordenar los términos me aparecían expresiones similares a las que tengo en la primera ecuación de esta pareja. Y cuando hago lo correspondiente para la otra masa, la m2 o la m minúscula, como prefieran verlo, pues voy a obtener algo similar. Es proporcional a su desplazamiento, que en este caso es v. Está vinculado con el desplazamiento que sufren las masas m mayúscula, que era la u, y por supuesto con su propio desplazamiento. Entonces, en este caso debería tener ese sistema de ecuaciones que van a estar acopladas, una va a estar vinculada con la otra, y cuando resuelvo el, el sistema, o cuando eh, busco la solución para las omegas, recuerden que aquí el interés siempre va a ser el tener la relación de dispersión, que es escribir a omega como una función del número de onda. Pues lo que va a quedar es una ecuación de cuarto grado, ¿no? Voy a tener la expresión que aparece ahora en el primer renglón. Por supuesto que no me interesa tener a omega a la cuarta, estrictamente lo que me interesaría sería tener omega lineal, pero lo que es cierto es que voy a obtener que omega cuadrada va a tener esta expresión, ¿sí? Vean que ya aparece como una función del número de onda de la perturbación, de la constante elástica, que es la misma para todos los resortes imaginarios, y de los dos tipos de masa, ¿no? Pero vean que lo usual es que la omega sea de forma directa o en el radicando del segundo término de la ecuación, es inversamente proporcional a las masas, ¿no? Y entonces lo que voy a tener es que ya para esta expresión puedo analizar casos diferentes, ¿no? Si primero lo que deberíamos de esperar es tener una relación de dispersión cuya gráfica fuera más o menos de este estilo, como lo que obtuvimos para el caso anterior. Y entonces podríamos analizar qué es lo que ocurre en torno a valores para Ka que estén cercanos a cero y qué es lo que ocurre cuando los valores de K por A están cercanos al borde de la zona de Brillouin. Entonces, con el resultado que tenemos, podríamos decir, bueno, si tenemos productos de K por A que sean mucho menores que 1, entonces vamos a estar en el último caso, cuando K por A es cercano a 0. Y entonces, de ser el caso, pues podemos expandir al coseno, que es la expresión que hay en el radicando, de la forma en la que aparece aquí, ¿no? Vamos a tener al 1 menos 1 medio de K cuadrada por A cuadrada, más términos de orden superior, que por ahora no nos interesan, porque sabemos que esos términos van a tener una contribución mucho menor. De ser el caso, entonces, o en ese extremo, lo que vamos a tener es que, dado que el resultado de la raíz lo tenemos que sumar o restar al primer término de la ecuación, bueno, pues vamos a tener dos posibilidades. O bien omega cuadrada es aproximadamente 2 veces la constante elástica por la suma de los inversos de las masas, o bien la omega cuadrada es aproximadamente 1 medio de c
por k cuadrada a cuadrada sobre la suma de las masas, ¿no? Entonces, lo que voy a tener con estas expresiones es más o menos algo de este estilo, ¿no? Voy a tener que cuando me encuentro en en las regiones indicadas, pues, no solamente voy a tener una rama para la relación de dispersión, voy a tener una que va a ser parecida a la que tenía antes, que en este caso aparece etiquetada como la rama acústica, ¿sí? O la omega con el subíndice menos, que es cuando estamos utilizando el sustraerle el resultado de la raíz a esta expresión para omega cuadrada. Y voy a tener algo que aquí aparece etiquetado como la rama óptica, que es lo que aparece como la omega más, ¿sí? Que es lo que vamos a obtener cuando tenemos que sumar el resultado de la raíz al primer término de la expresión para la relación de dispersión. Pero además vamos a tener una región de frecuencias prohibidas. Es decir, hasta aquí hay varios resultados importantes. Por un lado, el hecho de haber tenido dos masas implica que vamos a tener dos ramas para la relación de dispersión. Ojo que aquí estamos pensando en una posible dirección de propagación para la perturbación que pueden oscilar los elementos de esa red. Estrictamente, si cambio de orientación, o si cambio de dirección para la propagación de esta perturbación, si el parámetro de red no es el mismo, evidentemente estos valores que tengo para la K minúscula, ¿sí? Que sería el número de onda, van a cambiar. Y entonces la forma de estas curvas para la relación de dispersión lo harán también, pero cualitativamente deben de ser similares. Es decir, voy a seguir teniendo dos ramas y va a seguir existiendo una región de frecuencias prohibidas. Eso significa que cuando ustedes tengan una señal con una K específica, cualquiera que sea, podríamos seleccionar esta que estoy señalando con el cursor. En el sistema se van a estimular dos efectos. Por un lado, vamos a tener una perturbación que tenga una frecuencia en este intervalo, ¿sí? Dado por la rama acústica, y vamos a tener otra perturbación que esté en este otro intervalo de frecuencias, ¿sí? Es decir, vamos a estar generando dos tipos de movimiento para el conjunto de átomos que constituían a la red, ¿sí? Eso va a ser lo relevante. Ahora, ¿por qué la etiqueta de que sean ramas acústicas o ramas ópticas, ¿no? Bueno, esto va a tener que ver con el movimiento relativo que sufran los átomos que constituyen a la red. Y eso va a ser lo que vamos a ir etiquetando como los grados de libertad, ¿no? Entonces, en la siguiente sesión, una de las cosas que voy a hacer es hablar de esos grados de libertad, pero pues en general eh, lo que puedo decir es que, bueno, esa rama óptica, o lo que etiquetamos como la rama óptica, que es una de las dos soluciones para la relación de dispersión, pues va a tener que ver justo con el carácter óptico de las vibraciones cristalinas, ¿no? Y que y por supuesto siendo óptico, pues ya sabemos que la manera en la que estimularía el movimiento seguramente tendría que ver con que los desplazamientos pudieran ser ortogonales a la dirección de propagación de la perturbación. En este caso no van a ser del todo de ese estilo. Aquí existe un poco de abuso del lenguaje, pero con cadenas específicas es que lo voy a explicar en la siguiente sesión. Y por otro lado, vamos a tener que la otra solución a la relación de dispersión, pues va a tener que ver con el hecho de que el número de onda de la perturbación usualmente sea pequeño, es decir, que estemos muy cerca del cero o en esta región. Es decir, vamos a tener
que la relación entre omega y el número de onda va a ser prácticamente lineal, o vamos a tener cosas de este estilo, ¿no? Es una constante, esta C minúscula no es lo que hemos estado considerando como la constante elástica, ¿sí? Pero es una constante de proporcionalidad, de tal suerte que la frecuencia con la cual, el valor con el cual va cambiando la frecuencia es directamente proporcional al número de onda. Pero por supuesto esto es válido para la rama acústica, no para la rama óptica, donde aquí el comportamiento es diferente. ¿Okay? Entonces, vean que de la relación de dispersión que obtuvimos acá, no es claro las cosas o las gráficas salgan de esta manera de inmediato, ¿sí? Ese trabajo les va a tocar verificarlo. Por un lado, verificar que una vez que uno escribe las ecuaciones de movimiento que tienen que ver con las fuerzas que sienta esta partícula debido a la presencia de las dos m minúsculas por acá, o m2, o la fuerza que sienta la m2 debido a la presencia de estas dos m1 que son vecinos inmediatos, les generan estas soluciones, ¿no? Y después de eso, bueno, ver que efectivamente esto es lo que vamos a obtener cuando tratamos de buscar la solución para el sistema de ecuaciones. Entonces, para esta sesión, aquí me voy a quedar. Les voy a pedir que revisen en la biblioteca del Poli, que hasta donde yo recuerdo hay acceso para las versiones electrónicas de los textos que les di. Si de alguno no hay, por favor avísenme, pero particularmente me interesan dos que revisen por ahora, que son los dos de estado sólido, que son el Kittel y el Ashcroft-Mermin, que es de donde pueden tomar información para este tema, ¿no? Y por otro lado, además del cálculo que les mencioné hace rato, que tenían que ver que fuera consistente con el hecho de que en esta región vamos a tener condiciones de difracción, les voy a pedir que vayan viendo, a ver, se me fue la idea. Bueno, la otra cosa por revisar se las mando por el grupo de WhatsApp. Yo creo que al rato o en la tarde, al rato por la tarde, pues, ¿no? Y bueno, por hoy tendríamos esto, y en la siguiente sesión vamos a ver cómo toda esta parte de la interacción de las perturbaciones con las redes cristalinas lo podemos cuantificar, porque hasta ahora la única idea presente en estos modelos es el hecho de que una perturbación puede estar interactuando con todo el conjunto de átomos que estaban bien organizados, pero lo que es cierto es que uno puede tener vibraciones en los átomos o vibraciones de los átomos, independientemente que estén organizados unos respecto de los otros o no. Es decir, podríamos tener un sistema amorfo y para él también deberíamos de tener oscilaciones. Es decir, no solamente para los cristales, cuando uno le cede energía ve uno una respuesta, también para los materiales amorfos. Que la respuesta sea diferente es lo que va a estar vinculado con el orden y es lo que debe funcionar como respaldo al modelo que se está proponiendo. Y es la parte con la que vamos a trabajar en la siguiente sesión, donde el punto de partida va a ser el hecho de que las señales acústicas viajan de manera diferente, con velocidades distintas, esa velocidad de grupo que mencioné al inicio, en los sólidos, y específicamente en los sólidos cristalinos, a como lo hacen en un sistema
amorfo, si quieren, llevado al extremo, como podría ser la atmósfera, ¿no? Que ya es en realidad un sistema enrarecido. Bueno, por hoy ahí le pararía. No sé si tengan alguna pregunta sobre lo que les planteé ahorita. ¿La tarea para cuándo se la mandaríamos? En el transcurso de la semana. Que ya saben que aquí vamos a respetar esta cuestión de que se entregaban los lunes, entonces de aquí al siguiente lunes la podrían mandar antes de la sesión y con eso me basta, ¿no? Ah, bueno. También de los libros que nos dejó solamente es checar los temas que nos está diciendo. Sí, y que tengan el acceso electrónico, porque si es el libro en físico, pues no tiene sentido, ¿no? Bueno, Esto lo hago, es que les había dicho que les iba a compartir, a compartir mi archivo, pero como aquí estamos en un espacio público, digamos, y se ponen luego muy rejegos con la cuestión de los derechos de autor, no quisiera, o más bien el instituto ha pedido que cuidemos ese tipo de cosas, ¿no? bueno. ¿Ok? Sí, está bien. Esa ¿Alguna otra página que cosa? dijo del Poli, así le ponemos librería virtual o algo así. Si entran a la biblioteca, en las opciones de catálogo, hay uno no me acuerdo si se llama catálogo electrónico, o repositorio electrónico, y es ahí donde pueden ver eh, las diferentes opciones para los textos. Es que no para todos tienen la posibilidad de bajar el libro. Se baja ahí igual que en los préstamos físicos, creo que por una semana, ¿no? Ah, ok. Ah, entonces lo checamos eso. Sí, sí, verifiquen esa parte, ¿no? Sí, doctor. Bueno, pues, ¿alguna otra cosa? No, creo que ¿No? no. Sí. Bueno. No. Ok, pues entonces ahí nos estamos viendo el viernes. Ok, doc. Y voy a insistir, revisen que las cuentitas aquí estén bien hechas. En un momento les envío bueno, ya tienen la grabación, ahí pueden revisar en cualquier momento, pero de todos modos les comparto el grupo de diapositivas que utilicé hoy. Sí, doctor, gracias. Bueno, sale pues, entonces, pues que estén bien, Gracias igualmente. Gracias igualmente. Igualmente, hasta luego. nos estamos viendo. Nos vemos.